Mi hijo fue aceptado en la universidad en Washington en un viaje personal, pero sin duda alguna aproveché la estadía en la ciudad de Washington para reunirme con personas con las que trabajé cuando era canciller y hacer una visita a la Organización de Estados Americanos y otras visitas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente con temas que se están dando en Panamá, todo relacionado a la protección de nuestra democracia. Al ver que el presidente ha insistido en el tema de la Sala Quinta, no aprobó las reformas electorales en la mayoría legislativa que él controla, al ver que se sometía al Tribunal Electoral a un aislamiento económico en algunos temas, información que nos llegó a nosotros de fuentes muy fuertes, y al ver otros temas que sentíamos que ponen en riesgo nuestro sistema democrático, hemos preferido tomar la decisión de hacer de la causa de nuestra democracia no solo una causa en Panamá, sino una causa internacional. Vimos los enfrentamientos que se dieron en la Asamblea Legislativa cuando el tema de la Sala Quinta, vimos el tema de la segunda vuelta, las fricciones que creó cuando estábamos en la alianza, ahora en oposición, y sin duda alguna, el mensaje que se envía no es un mensaje de respeto a las instituciones, a la separación de los órganos del Estado, por lo cual esta democracia, que ha costado mucho a los panameños, costó vidas de muchos panameños, una lucha civilista muy larga, tenemos que protegerla a todos, y para mí defender la democracia es una prioridad. Por eso aproveché esta visita para tener reuniones muy concretas, muy específicas. Secretario General de la OEA, ante cualquier situación que atente contra la democracia, nosotros solicitaremos formalmente una reunión del Consejo Permanente para debatir el tema de la democracia en Panamá si el presidente toma alguna medida contra la democracia. Si no, seguimos nuestra lucha normal, democrática, de los problemas diarios que afectan a la población. Tuvimos reuniones en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad del Gobierno de Estados Unidos con amistades con las que hemos tratado anteriormente y compartimos ahí también temas de Panamá, pero también de la región. Y esto uno aprovecha la visita para hablar del tema de la cumbre de Cartagena, temas de la visita mía, mi visión sobre los temas en Cuba. Son amistades que uno hace y uno trata de promover la política exterior de su país, que es un tema de Estado, no es un tema solo de un gobierno, de una persona, y trata de promover su visión de la democracia en la región, la libertad de expresión, con personas que uno tiene acceso y de confianza y amistad en la estructura del gobierno de Estados Unidos. Esto es un tema que se hace normalmente. También fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para preparar el terreno ante, una vez la notaria Colón, Nedel Canavas, evacúe las instancias locales en Panamá, ella está evaluando presentar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue un abuso por parte del presidente destituir a una mujer embarazada, el daño que se le hace a una mujer que lleva en su vientre un niño en un periodo de embarazo, someterla a lo que tuvo que ser sometida a Nedelka, eso no es justo. Y no lo vamos a hacer no solo por Nedelka, sino por todas las mujeres de este país y del mundo que no se merecen pasar lo que ella pasó, una destitución política durante un embarazo. Entonces ese es un caso que estamos abriéndole el camino para sentar una pauta en defensa de los derechos humanos. También nos reunimos con Catalina Botero, la relatora de la libertad de expresión, al ver que un diario ha llegado al presidente insistentemente, usando información de gobierno, ataca a dirigentes políticos. Entonces es un acceso prioritario o un acceso con influencias a la información pública para ataques políticos. Un presidente compra un diario cuando está de presidente de la República para usarlo para ataques a sus dirigentes políticos, donde hemos visto hasta 6, 7 portadas en una sola semana contra un diputado de nuestro partido. Eso no está bien. Así que dejamos claro ese tema y nos reunimos con algunos centros de opiniones importantes de la ciudad de Washington que nos pidieron cita para escuchar nuestras opiniones sobre la situación democrática de nuestro país. En conclusión, la visita a Washington, en la parte que fungí como un ciudadano, como un panameño, como un vicepresidente, tuvo el objetivo defensa de la democracia, defensa de la libertad de expresión y fortalecimiento del Tribunal Electoral. Los resultados fueron positivos. Un presidente que no iba a ir al Plan General de Elecciones, al ir aceptó la autoridad del Tribunal Electoral en temas electorales sobre el órgano ejecutivo, porque él estaba jugando a presionar al Ejecutivo, al Tribunal Electoral. Entonces, para mí el viaje fue importante y lo he dicho varias veces, si para salvar la vida de un panameño y no ver los enfrentamientos que se han dado en la Asamblea de un presidente que intente aprobar reformas electorales a su medida, o que intente una segunda vuelta por ley, o que intente violar nuestra Constitución, o que siga violando la separación de los poderes del Estado, entonces hacer de la causa de mi país una causa internacional es una responsabilidad que tengo. Lo voy a hacer porque, como he dicho, la vida de un panameño lo vale. Yo soy muy respetuoso en las líneas, y yo en ese sentido lo que comparto es información, y los gobiernos, las relaciones son gobierno a gobierno,
la relación del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Panamá, pero es gobierno a gobierno representando dos estados, dos pueblos. Entonces yo comparto información, comparto opiniones, creamos de discusiones amistosas, pero específicamente uno no cruza la línea de los temas que uno puede defender en su país. Yo, en lo que es Panamá, nos toca hacerlo en nuestro país, principalmente en lo que son temas de seguridad regional, en lo que son temas de migración, en lo que son temas de otros temas regionales. Ya uno entra en mayores detalles buscando el bien común de Panamá y los países de la región. Pero específicamente sí en el tema de la democracia, uno sí comparte sus preocupaciones, porque es como un paciente que la fiebre le va subiendo. Entonces uno tiene que crear los sistemas de aviso para si en un momento la situación en Panamá empeora, entonces no tome a toda la comunidad internacional por sorpresa. Y si de una forma u otra la comunidad internacional, como ha sucedido anteriormente, respalda a nuestro pueblo para que el presidente Martínez recapacite y entienda que la democracia le pertenece al pueblo panameño y no a él, y que él se debe al pueblo y no a sus recursos económicos, entonces eso es un paso positivo por el bien de mi país. Yo soy un ciudadano panameño, nacionalista, responsable, que ama su país, ama su democracia. Desde muy joven he luchado por ella y lo que me toca hacer es defenderla. Si los panameños que en un momento dado ayudaron a crear un ambiente internacional para que la gente entendiera que el señor que está en la cárcel hoy, el señor Noriega, le está haciendo daño a este país, personas que fueron exiladas, que tuvieron que salir fuera del país, es la misma función, solamente de que esta vez no estamos luchando contra un tema de una dictadura militar, sino contra un presidente que fue escogido democráticamente, pero una vez asumió el poder se olvidó de las promesas que hizo y se olvidó del sistema democrático lo que lo eligió y se olvidó de lo que él criticaba cuando era oposición. Los hombres de vida pública somos responsables por nuestras actuaciones. Yo rendiré cuentas a mi país, al pueblo panameño, por todas mis actuaciones en mi vida pública, sobre mi viaje a Washington, sobre compartir temas como la democracia de Panamá, su futuro, sus instituciones, la libertad de expresión. Igual le tocará al presidente rendir cuentas en temas como el caso que se está viendo en Italia en este momento, los juzgados italianos. O sea, es un tema de rendición de cuentas y de vida pública. Creo que lo primero fue, donde hubo el primer timbrazo, fue la ley de consultas ciudadanas, donde diputados allegados sintieron de que era un tipo de mecanismo para entrar en temas constitucionales a través de leyes. Luego la ley 30 creó diferencias internas. A mi hermano como presidente de la Asamblea le tocó mucho, le escribió insistentemente. Él escuchó más a la ministra Alma Cortés en el tema de atentar contra los sindicatos, lo cual fue, lastimosamente, creó diferencias. Él nos ordenó a nosotros salir de Bocas del Toro en la mitad de las negociaciones y nosotros tuvimos que desobedecer la orden por el bien de nuestro país. Nos pidió el domingo a las 6 de la tarde que abandonáramos las negociaciones. Ya prácticamente iba a empezar los enfrentamientos y nosotros desobedecimos la orden y nos mantuvimos en las negociaciones y al final concluimos el proceso, luego con la instalación de la mesa del diálogo. Después eso avanzó hacia los debates de la segunda vuelta, el tema de la segunda vuelta y también la llegada al Palacio de las Garzas de personas con intereses económicos muy marcados, donde nosotros teníamos que luchar permanentemente para evitar que se desviara la visión del gobierno a temas de corrupción como se están viendo hoy. Hubieron diferencias en temas de transparencia muy claros, donde nosotros nos pusimos muy fuertes y eso se fue degenerando hasta que empezó la compra de diputados del partido, otro partido opositor, la compra de diputados de nuestro partido, la compra de funcionarios y arrancó un proyecto político partidista acompañado de un proyecto económico de frentes económicos que se fueron formando alrededor de él, que se dedicaban solamente a estar viendo temas económicos y no lo que nos tocaba a nosotros, los funcionarios públicos, que era pararnos todos los días a trabajar con pasión y con amor por nuestro país. Eso fue creando tensión. Uno hacía un contrapeso, pero como yo lo he dicho anteriormente, en un momento dado fue tanto el freno que me tocó usar que quedamos disco con disco. Se terminó el caucho en ese freno y ahí terminó la alianza, donde se incumplió el pacto que la Asamblea le rezaba al panameñismo y también temas como la segunda vuelta, luego el caso Juan Hombrón, el caso de Paitilla y el famoso último viaje a Italia, que es donde termina la alianza, donde bajo mucha presión que se le hizo al presidente de la República, él accedió a que se devolviera el terreno de Paitilla, porque las personas que estaban con él en el viaje tenían intereses directos en el terreno de Paitilla, por lo cual los funcionarios que estábamos en Panamá
enfrentando 3 crisis a la misma vez, la crisis del terreno de Paitilla, la crisis de avisar a la PJ estaba un presidente que no sabían dónde estaba, y la crisis de la caída de un avión de aeronáutica civil, una tragedia que impactó a varias familias panameñas, las que vivimos personalmente esos días, y no encontrábamos los cuerpos de los muchachos, las familias estaban muy golpeadas. Yo me trasladaría en esos días. Ahí se creó como la tormenta perfecta que terminó con la alianza y seguimos adelante. Yo siento que al final influyeron mucho personas que vieron que nosotros estábamos tratando de montar un cerco alrededor del Poder Ejecutivo para evitar que se siguiera usando en temas económicos que iban a terminar descarrilando el gobierno, descarrilando la alianza y descarrilando el proyecto de Estado que en su momento pacté yo con él. Psicológicamente usted se preparó para un rompimiento de la alianza, usted ya lo había previsto ante tantas advertencias o no. Sí, yo fui de una forma u otra, yo fui advertido por el ministro de la Presidencia un mensaje de texto que era la última conversación. El presidente, cuando el debate del terreno de Paitilla, se formó un debate muy fuerte entre el ministro de Economía y Finanzas, que no estaba de acuerdo a firmar la forma en que se quería expropiar el terreno, porque se podía tener que pagar una indemnización el día después. Me tocó mediar ese conflicto. Ahí fue cuando mis famosas declaraciones de que vi un gabinete entero arrodillado ante el interés de 2 empresarios de quedarse con un parque público enfrente de la Nunciatura Apostólica. Entonces, ahí en ese momento ya el presidente un día llegamos a su despacho y nos enseñó a mí, al ministro de Economía y Finanzas, como los nombres de los miembros de nuestro partido que ocupaban cargos de elección y los supuestos reemplazos. Empezó un tema ya que nosotros veíamos que las cosas no estaban bien. También del irrespeto a desconocer en su momento lo que tocaba a la presidencia de la Asamblea a un miembro del partido panamista. Él no quería el equilibrio que se jugaba en la Asamblea, él quería una carta blanca y por eso hoy me ataca a mí cuando yo digo lo de suspender el contrato de Finmecánica y lo digo pensando en mi país, no lo digo como un ataque político al presidente, directamente lo digo pensando en 3 millones de panameños en defender la dignidad de nuestro pueblo y los intereses de un pueblo que ha sido engañado y estafado por Italia. Yo asumí con mucha pasión mi rol de vicepresidente de la República y con mucha entrega mi nueva vida pública y para mí defender la gestión de gobierno, defender los intereses del pueblo panameño era una prioridad. Era un tema de Estado, era un tema que lo hacía con mucha pasión. Para mí ver las obras como Curundú, ver 100 a los 70, ver la beca universal, ver el tema del bono vivienda, cómo se han construido muchas viviendas, ver temas como el de salario mínimo, porque luché tanto que trabajadores que antes ganaban 250, hoy ganan 500 balboas como guardia de seguridad, conserjes de edificios, eliminar la tercera zona de salario mínimo. O sea, yo estaba en una lucha por mi país y sin duda alguna eso me llevaba a estar siempre cerca del presidente, tratando que se tomaran las mejores decisiones para el país. Pero al final yo estaba en la Cancillería y 40% del tiempo viajando en temas con misiones muy concretas de avanzar en la agenda de Estado, de política exterior. Y mucho de ese tiempo me imagino que el presidente tomaba decisiones que al final nos dimos cuenta nosotros, a nosotros temas como el de Paitilla, como el de Juan Ombrón, cuando eso explotó fue que nosotros sabíamos que eso existía. Nosotros no manejamos ni teníamos acceso a qué pasaba en la NATI, a qué pasaba en otros lugares. Yo directamente como canciller no tenía tanta información para algunos temas que después salieron a la luz pública. Hay muchas cosas, yo me enteré de las famosas bolsas de comida de Brasil, a la cual nos opusimos una vez, entendimos eso, cuando ya las bolsas esas estaban en Panamá. Yo nunca hubiera permitido que se jugara o se hiciera un negocio con la nutrición de los niños de mi país, y menos de la forma en que se hizo, un producto que ha sido rechazado. Yo visité una escuela en la 24 de diciembre y me dio tanto orgullo ver a la directora decir, no, yo no acepté esas bolsas aquí. Y cuando le vi la cocina a la directora de la escuela en la 24 de diciembre, le vi arroz de primera, le vi espaguetis buenos, le vi su nevera con carne. Qué pasión me enseñó esa muchacha que dirige la escuela Presidente Valdés en el 24 de diciembre. Cuando yo le vi su cocina, yo no acepté esas bolsas, porque a mis niños no le iban a dar eso. Ojalá esa misma actitud la hubiera tenido más directores y la misma ministra en su momento dado, a quien aprecio y todo, pero siento que en esto toca defender más los intereses de la población, porque se jugó con la nutrición de los niños de este país y se hizo un negocio que toca investigar. O sea que había muchas cosas, el gobierno es muy grande, que pasaban, que nosotros no manejábamos la información. El tema de la titulación de Juan Ombrón, nos enteramos cuando se dio una fricción
cuando el ministro de la presidencia nos envía como un tipo de amenaza, porque en la disputa quedó un dirigente político de nuestro partido, hijo del exalcalde de Antón, en la mitad de la disputa. O sea, él pensó que había un interés detrás. En el caso de Paitilla, nos entramos como el resto del país con la portada de un diario oficialista del presidente que decía de florista millonario. O sea, había muchas cosas que nosotros directamente no manejábamos que al final terminaron siendo escándalos públicos. Sí, en los temas de Cancillería, en los temas de la agenda social, tengo que ser franco que yo sí estaba muy encima de eso y yo trataba de ir siempre en las mañanas y al final de la tarde a Presidencia a mantener un tipo de comunicación y evaluar cómo avanzaba todo. La crisis de Bocas del Toro fue una crisis que nos tocó manejar muy de cerca, sanear las heridas que quedaron luego de ese error que se cometió con la Ley 30. Y en el tema del Código Minero, por no querer repetir los errores de la Ley 30, fui al país y compartí mi visión de que tenía que existir una moratoria en todas las concesiones de minería y el resultado fue un llamamiento de atención público de que aquí el que mandaba era el presidente y que no podíamos dar opiniones fuera del gobierno. O sea, muchas veces se me cuestiona de por qué Varela habla ahora cuando está en oposición, porque nosotros muchas cosas las hacíamos adentro porque éramos parte del equipo en ese momento. Yo no sé sorpresas directamente, yo tengo que ser franco, mi visión era diferente, yo hubiera invertido mucho más recursos del gobierno en vivienda que tanto tema de asfalto, o sea, en agua potable, que tanto tema de asfalto y en controlar el costo de la vida. O sea, yo siento que en el agua, en la vivienda, en la alimentación está la vida y que en el asfalto detrás de eso podría existir un negocio que en su momento podrá salir, porque siento de que había demasiado interés en abultar el presupuesto específicamente de lo que es el Ministerio de Obras Públicas, un interés muy fuerte. Yo en este momento no entiendo cómo se puede promover una carretera de 100 millones de dólares en Puerto Armuelles cuando los niños de Puerto Armuelles no tienen agua buenas y terminan en los hospitales, cuando hacen falta viviendas en las fincas bananeras. O sea, esos son los tipos de cosas que yo no compartía. Y casos muy específicos, por ejemplo, en el aeropuerto de Colón, yo me opuse abiertamente como prioridad, no que se hiciera en un futuro, pero si existían 80 millones para Colón, lo lógico era darle prioridad al proyecto de vivienda que sacaba 4.000 familias de Colón de casas condenadas y enviar entonces esas 4.000 familias a vivir a unas casas dignas y no entonces un aeropuerto internacional que todavía no va a ser usado para justificar la inversión. Y me opuse abiertamente en frente de todos los diputados y todos los ministros de Estado y todos los diputados en una reunión en la Casa María frente a la presidencia. O sea que sí se dieron temas, pero al final uno tiene que ser respetuoso. El pueblo panameño escogió a Ricardo Martín como presidente. Yo soy el vicepresidente de la República. Yo hice mi trabajo y por eso doy la cara al país y me siento que puedo caminar por la calle de mi país como lo hago, con la frente en alto, sin ningún tipo de problema. Las dudas que pudieran surgir en cuanto a su persona quizás obedezcan a su forma de ser, de muy pasivo, quizás esperan un Juan Carlos Varela más agresivo contra el gobierno, más agresivo hacia su adversario. El carácter de una persona y su unidad de vida y su compromiso con su país no lo define el nivel de insultos o de ofensas que pueda hacer contra sus adversarios políticos, sino la convicción y la defensa de sus principios y los valores que los llevaron a la vida pública. Entonces, yo por eso sigo diciendo, suspendan el contrato de firma mecánica. No estoy de acuerdo con la segunda vuelta, o sea, mis posiciones no son como las de otros dirigentes de oposición que son silenciados por empresarios allegados al presidente que ofrecen que los pueden silenciar. Yo cuando opino algo hasta el final y asumo mis consecuencias de mis decisiones en todo tipo, políticas que tomo, y en ese sentido, cuando llega el momento de pegar a la mesa, también lo sé hacer, pero uno no tiene que pegar a la mesa todo el día para dejar sus posiciones, uno lo puede hacer en base a sus ideas, a plantearlas con capacidad, con prudencia y no sencillamente pegar a la mesa todos los días. Los momentos de pegar a la mesa son momentos específicos y esos momentos hay que hacerlo. Yo lo único que le temo en mi vida pública es defraudar al pueblo panameño que ha creído en uno, que lo respalda, que lo sigue a uno, que lo recibe en sus casas, que le da cariño, que comparte lo que no tiene con uno cuando uno llega a las visitas en los campos, en los barrios humildes de la ciudad. Sale la gente con una esperanza que ven lo que uno está haciendo por ellos, por este país. Entonces yo sí tengo temores a defraudarlos a ellos. Lo demás, ni un tipo de temor. Lo demás es parte de la vida pública, dispuesto a enfrentarlo.
Siento que el presidente, cuando uno le demuestra claramente que uno va hasta el final, no es el toro bravo que se ve, que embiste, sino un toro con miedo que da la vuelta y regresa al corral. No le tengo temor a eso. Cuando uno tiene fe en Dios y fe en su pueblo y actúa con la verdad, al final la verdad siempre triunfa y al final el pueblo es el que juzga y el que absuelve. Y yo siento de que enfrentar la voluntad de un pueblo es perder. Y si el presidente decide tomar algún tipo de medida que vaya en contra de la voluntad del pueblo panameño, que ama su democracia, va a perder. Como sé que va a perder en el 2014. Eso es permanente. Esos ataques de los call centers allegados a la presidencia, ataques en los medios, bueno, la cuña de televisión que se ha visto, ofensas directas por parte del mismo presidente, mensajes indirectos que envían, pero el que uno está tranquilo, el que uno en la vida pública, cuando uno acepta este reto, uno tiene que luchar con pasión, seguir adelante y trabajar, y al final queda la satisfacción del deber cumplido, de haber trabajado por el pueblo, y eso es lo que le queda a un político. Se equivocan los políticos que piensan de que su éxito se mide en base a cómo le fue económicamente, por el contrario, esa será su condena. El éxito es cuántas vidas del pueblo uno cambió, cómo le mejoró su calidad de vida, cómo uno ayudó a la gente, cómo uno se entregó a su país, a su pueblo con pasión, y cómo de esta vida política, que al final es un sacrificio, uno quita tiempo a la familia, arriesga la vida, viajando miles de kilómetros en carro, en helicópteros, en avión, a toda hora, pasando tormentas. Yo he estado muy cerca de accidentes muy delicados en mi vida pública varias veces en mi vida, y pienso mucho en mis hijos y pienso mucho en mi familia, en mi esposa, pero al final mi compromiso es con mi país y estamos aquí dispuestos a hacer lo que nos toca hacer para cumplir con el pueblo que confía en uno. La fortaleza que presentaron los magistrados del Tribunal Electoral, que lanzaron su plan general de elecciones y dijeron, claro, aquí las elecciones van y nosotros vamos a empezar a organizarlas con o sin reformas electorales. Entonces yo siento que esa fortaleza de los magistrados del Tribunal Electoral y la decisión nuestra de participar, a mí me tocaba presidir la mesa, ya estaba toda la presidencia lista para que yo presidiera la mesa como vicepresidente de la República, y cuando ya el presidente se dio cuenta que estaba cometiendo un error, tomando distancia, porque hay que reconocer que este pueblo al final castiga duro a los mandatarios como el presidente que no cumplen con sus promesas, pero al final le da un nivel de reconocimiento al que respeta la democracia y entrega el poder por la vía democrática sin enfrentamiento, porque la última experiencia que se vivió fue la de Noriega, en ese momento con el PRD en el poder, que no entregaron el poder en las elecciones de 1989. Entonces, yo siento que al final hubo como una reflexión por parte de él, y llamó la atención ver llegar a los ministros bravos, porque hoy estaban sus puestos en primera fila, cuando eso era un momento del Tribunal Electoral. O sea, ese fue un mensaje claro de que el sistema democrático solo por sí se encarga de los equilibrios y de poner las cosas en su lugar, y al final el Estado gana. O sea, aquí va a haber elecciones democráticas en el 2014, el pueblo tiene que escoger sus nuevas autoridades, el sistema de justicia tiene que reformarse, vendrá una nueva asamblea, vendrá una nueva clase política comprometida con el pueblo panameño, que le tocará sanear mucho, reparar la democracia, defender los intereses del pueblo panameño, y ese mismo sistema de equilibrios que produce el sistema democrático pondrá las cosas en su lugar. Le tocará a muchos rendir cuentas a la justicia y después pagarlas a la DRP. Esta campaña, ya sea negativa o sucia o como se le quiera calificar, es un preludio de lo que va a surgir en el año 2014 con las elecciones. Bueno, yo siento que la actitud del partido en gobierno y de las personas que rodean al presidente indica de que vamos a una elección tensa, donde los delegados electorales tendrán que jugar un papel muy claro y donde las instituciones de seguridad del país tendrán que tener claro que en los procesos electorales los temas electorales los definen los delegados y los magistrados y no los órganos ejecutivos, porque en lo que es el tribunal electoral y el respaldo que el tribunal tiene que recibir y sé que va a recibir de los estamentos de seguridad está el futuro de nuestra democracia, porque esa institución es la clave en preservar nuestra democracia, una institución que ha permitido ya 4 elecciones democráticas en nuestra vida en nuestros últimos 20 años. ¿Renunciar al cargo de vicepresidente no le facilitaría a usted el camino hacia esas elecciones? Sería darle las espaldas al pueblo que me eligió como vicepresidente de la República. Sería darle las espaldas al pueblo que confió
en mí, que me dio un voto de confianza. Yo, igual que el presidente, recibí el respaldo de casi el 61% de la población que aceptó la propuesta que hicimos. Sería darle la espalda a 3 millones de panameños y no lo voy a hacer. Yo estaré en mi cargo hasta el 30 de junio del 2014 y defender la democracia, los intereses del pueblo y la transparencia en el manejo de los fondos públicos será mi prioridad por encima de todo. Yo siento que la agenda de Estado se desvió totalmente. Los mismos que el presidente criticaba, las mismas personas que el presidente criticaba de gobiernos anteriores se convirtieron en sus asesores ya más influyentes y en sus amigos más cercanos, por lo cual eso desvió la agenda de Estado. Y esas personas que, como he dicho anteriormente, son como corsarios modernos que van de gobierno en gobierno asaltando al pueblo panameño, se convirtieron en los amigos más cercanos del presidente de la República, en sus asesores más importantes, y al final lo llevaron a cometer errores como el caso de Paitilla, como el caso de Juan Ombrón y como otros casos que irán saliendo a medida de camino, a medida que tanto la oposición como los medios libres de este país siguen haciendo su trabajo en defensa de la democracia y de la transparencia. Entonces, ese fue el principal error, que quienes se cuestionó en campaña se convirtieron en aliados en gobierno y en asesores y amigos cercanos al presidente. Yo he dicho que yo solo asistiría en un tema muy puntual, constructivo, que favorezca al pueblo panameño, para estar enfrentando al presidente, a todo ese grupo de ministros, y que se dé lo que vivió el país y la región el día de ayer. Yo prefiero darle paz a mi pueblo. Por más que este es un pueblo que a veces le gusta el enfrentamiento, siento que en los temas políticos, o sea, que le gusta a veces las diferencias que se debatan en público, siento de que nuestro pueblo se merece paz. Más de casi 1 millón de trabajadores panameños se paran todos los días, toman su transporte, van a sus trabajos, cumplen sus 8, 10, 12 horas de trabajo, regresan a sus casas, a estar con su familia, sus hijos van a las escuelas. Ese proceso normal de la vida diaria del panameño luchador, del panameño trabajador, del panameño noble, sano, que comparte todo, lo que tiene, lo que no tiene, hay que darle a ese pueblo noble paz y tranquilidad, y no ser nosotros quienes estamos llamados a cuidar a ese pueblo, los que los sometemos a situaciones como las que se dieron el día de ayer. ¿Cómo una maestra pone orden en un salón de primer grado cuando 2 niños discuten por algo, si ve a un presidente atacando a un vicepresidente de la República? O sea, mi hijo viola el comercial, le ataca a mi persona a las 7 de la mañana. O sea, somos seres humanos. Este tipo de enfrentamientos lo ve todo, los niños lo ven, entonces, que esto no está bien. Yo, de veras, fue un día difícil para mí, tuve que tomar decisiones difíciles, pero le demostré muy claro a él, a su partido, que en temas de democracia, de transparencia y de defensa de los intereses del pueblo, lo enfrentaremos en cualquier terreno. ¿Las actuaciones del presidente simplemente son impulsivas? Sí, es un impulso. El presidente es como un peleador callejero que disfruta las peleas que gana y disfruta cuando lo noquean en una pelea también, porque se acuerda de los golpes que le dieron y se ríe de sus propios moretones. O sea, al final eso es lo que uno entiende de esto, porque se mete en peleas innecesarias. Entonces, el que se mete en peleas innecesarias es porque le gusta pelear. A mí no me gusta pelear. Yo sencillamente quiero nada más pelear contra los problemas que afectan a mi país, contra la inseguridad, la desigualdad, el alto costo de la vida, la falta de escuelas, mejorar los hospitales de mi país. O sea, el político que camina a su pueblo en campaña o en gobierno y ve las necesidades que tiene el pueblo panameño, lo que falta en las escuelas, lo que falta en los hospitales, no perdona que nadie se lleve ni $1 de las arcas del Estado, porque lucha por ese pueblo con pasión. Entonces eso uno lo siente, eso te acompaña, aunque estés dormido en tu casa, te acompañan las imágenes, y por eso nosotros cuando ganamos, sí es verdad que nos veían juntos, porque teníamos esa pasión de ver un proyecto como Curundú. Yo vi casas quemadas en Curundú, con bebés de 2, 3 años que perdieron la vida cuando estaban en campaña. Y un día le preguntó a un expresidente, fuiste gobierno y hasta un exalcalde, ¿y por qué no hicieron nada por Curundú? Porque me llamaba la atención tener el poder y permitir una barriada, una favela con tanta desigualdad en un lugar tan cercano a la presidencia de la República y a la alcaldía de Panamá, a menos de 1 kilómetro.
y permitieron convivir con eso, teniendo los recursos para cambiarlo. Entonces, sí tengo que reconocer que cuando ganamos el poder público, yo con mucha pasión, con mucha fuerza, mucha energía, fuimos a cambiar cosas como fue el proyecto Curundú. Y en eso sí, es verdad. Fui a la presidencia, llevé al ministro de Vivienda, lo sustentamos, lo armamos, se hizo. Y en eso sí se trabajaba con mucha energía. Pero al final, otras agendas entraron y desviaron totalmente. Y eso lo indica claramente. O sea, la popularidad del presidente era alta. Y hemos visto cómo ha venido cayendo. Porque se desvió el proyecto de Estado. Yo no estoy en política ni por los aplausos ni por la gloria. Yo estoy en política por la satisfacción del deber cumplido. Así que a mí eso no me preocupa. Para mí ver a los adultos mayores cobrar sus 100 balboas, ver cuando compran sus medicinas, sus comidas, verlos contentos ahora que regreso a los campos del interior, para mí eso es la gran satisfacción que me compensa muchas de las pérdidas que he tenido en mi vida pública, personales, familiares, de tiempo, de muchas cosas que le llegan a uno como ser humano. Pero al final, yo no estoy por eso, pero él mismo, sin que nadie se lo pidiera, el día que fue instalado como presidente de la República, en su discurso de instalación, reconoce públicamente que fue una propuesta que se pactó con él o que se le propuso a él el día que declinó la candidatura. Pero para mí esa no es la prioridad. La prioridad es que los señores cobren y que el plan se maneje de una forma responsable. Y creo que sacar a las personas porque tengan 1 hectárea de tierra es un error que están cometiendo y que lo vamos a corregir una vez tengamos la autoridad para corregirlo el 1 de julio del 14, si Dios y el pueblo nos dan esa oportunidad. No solo se va a investigar, sino que vamos a buscar recuperar el patrimonio del pueblo panameño que se desvió. No solo investigar, no solo que rindan cuenta, sino que devuelvan al pueblo el patrimonio. Porque estamos hablando de muchos fondos, estamos hablando de muchas personas que llegaron, accesaron al presidente, accesaron al gobierno en una carrera económica despiadada con nuestro pueblo. Eran agendas diarias y una lucha permanente de sacarlos del entorno del poder. Era como para que no se llevaran los recursos que representan al pueblo. Así que tendremos que nombrar a un procurador fuerte, independiente, con credibilidad, con una carrera intachable y lo más importante es el acceso a la información. O sea, todos los funcionarios de gobierno del pueblo de nuestra oportunidad recibirán instrucciones claras y precisas de tropezarse en el camino con cualquier información que dé indicios de temas de falta de transparencia en la mano de los fondos públicos que debe ser investigado y los responsables que rindan cuentas al país. Aquí temas como la comida de Brasil, donde manejamos informaciones de que se duplicó el precio en esas bolsas que se trajeron de Brasil y que se anunció como el gran programa de nutrición escolar, los niños van a comer comida caliente. Al final, ahora que hemos tenido más tiempo para investigar, todo indica de que se duplicaron los precios de esos productos y que se atentó y que se jugó con la nutrición de nuestros niños